Hola, bienvenidos nuevamente a Mecánica para Profesionales y su tercera temporada. Comenzamos con el tema de hoy, cómo usar las puntas del voltímetro Load Pro. Las puntas del voltímetro Load Pro le permiten probar todo el circuito inmediatamente. Todo el camino de regreso a la batería. Piense acerca de tan interesante sería la salida de OM de todo el circuito con una prueba. Ahora usted puede. Veamos la siguiente ilustración. Lea el voltaje como lo hace siempre, pero con ambas sondas en el conector 2. Si usted ve voltaje normal, oprima el botón 3. Si hay una caída, el cable está intacto. No. Si hay una caída, hay añadida 4. Si el voltaje baja, mueva la sonda negra a una tierra limpia y vuelva a probar 5. Otra caída quiere decir en el positivo 6. Ninguna caída quiere decir en el negativo. Manual de operación de la punta Load Pro 180. Uso del voltímetro dinámico Load Pro con su voltímetro digital. No es una herramienta especial, se trata de un juego de puntas de voltímetros convencional, que tiene la función especial de localizar alta resistencia en el cableado al aplicar una carga dinámica de cuadragésima diagonal B chica con cada prueba de voltaje. Retire las puntas de su voltímetro e instale estas. Funciona con cualquier voltímetro digital con clavijas de puntas cónicas. Información general. Las puntas de voltímetro Load Pro están diseñadas para reponer la carga en un circuito electrónico de manera que se pueda realizar una prueba de carga, prueba de caída de tensión sin el componente. Esta es la mejor manera de realizar la prueba inicial. La caída de tensión en un circuito limpio tiende a variar y usted necesitará determinar cuánta caída constituye una falla. Una caída de 0.5 volts en un sistema de 12 volts es una resistencia efectiva de 5 ohms. Aspecto a considerar: la función del voltímetro digital en el multimedidor es la mejor herramienta de diagnóstico que usted puede utilizar. El voltaje del sistema es más poderoso que los 3 volts que da el ohmmetro. La prueba con caída de tensión es más precisa y sencilla. No use la sonda Load Pro positivo en el lado negativo del circuito. Es posible que sin darse cuenta opere un componente con los polos invertidos. Probando sus puntas Load Pro. Instale sus puntas Load Pro en su medidor digital y ajústelo para medir ohmios. No junte las puntas, presione el botón Load Pro. Su medidor tendría que dar una lectura aproximada de 25 ohms. Si la lectura está fuera de este rango, o da 0 ohms sobrecarga, sus puntas Load Pro no están funcionando. Comuníquese con nosotros. Advertencia y precauciones. Artículo diseñado básicamente como reemplazo del componente. No utilice la sonda Load Pro positiva en el lado negativo del circuito. Es posible que sin darse cuenta opere un componente con los polos invertidos. Ponga atención para uso en 28.5 volts. BCA únicamente máximo 5 a 8 segundos por prueba. No está diseñado para circuitos de entrada de computadora o SM. Esta herramienta ha sido probada exitosamente y se podrá utilizar en prueba de circuitos sensores SM de computadora B grande y GND, diagonal return. ¿Cómo calcular el amperaje de Load Pro? Mida el voltaje de su Load Pro, divida entre 100, el resultado es el amperaje en miliampere. Ejemplo 5B chica de C diagonal 100 igual a 50 miliampere. ¿Cómo calcular la resistencia real del circuito? Siga los siguientes pasos. Mida el voltaje real del sistema. Mida el voltaje Load Pro. Divida el voltaje Load Pro entre 100. Este es el amperaje de Load Pro. Reste el voltaje 2 del voltaje 1. Este es el voltaje de caída de resistencia. Divida el voltaje de caída de la resistencia entre el amperaje Load Pro. Esta es la resistencia del circuito ohm. Multiplica la resistencia del circuito ohm entre el amperaje normal de su circuito. Esta es la caída real. Veamos la siguiente ilustración.
Considere las puntas del voltímetro LOADPRO como una prueba de luz con corriente. Si usted está buscando un problema de alta resistencia corrosión en positivo, sujete la punta negra a tierra. Verifique los cables con la sonda LOADPRO. Si usted está buscando un problema de tierra, sujete la sonda LOADPRO a una fuente de voltaje limpia y verifique que las conexiones de tierra y los cables con la sonda negra. Prueba de resistencia negativa. Utilice las puntas de LOADPRO como una prueba de luz con corriente. Conecte la sonda LOADPRO a una fuente de voltaje limpia. Utilice la sonda negra en el circuito de tierra para verificar si hay una tierra mala. Interrumpa el circuito según sea necesario para probar cada segmento. Oprima el botón LOADPRO con cada prueba de voltaje. El voltaje constante significa que la tierra está limpia. Una caída en el voltaje significa que la tierra tiene alta resistencia a corrosión. Veamos la siguiente ilustración. La mejor prueba para determinar si usted tiene alta resistencia o no en el circuito, quite el componente de carga del circuito, inserte ambas sondas LOADPRO y la negativa en el conector, lea el voltaje de acuerdo con las instrucciones del fabricante, oprima el botón de la sonda LOADPRO máximo 5.8 segundos. Si el voltaje del sistema permanece sin cambios, el circuito está limpio. Si el voltaje cae, usted tiene alta resistencia, posiblemente corrosión. Ahora cambie la sonda negra a una tierra limpia y repita la prueba. Si la prueba repetida el voltaje cae, la resistencia alta está en positivo. Si desaparece la caída, la resistencia alta está en la tierra. Veamos la siguiente ilustración. Veamos qué tan sencillo puede ser el proceso. Lee el voltaje del sistema con ambas sondas en el conector de carga. Si lo hace, entonces usted no puede tener un circuito abierto o un corto a tierra. Si usted puede leer el voltaje del sistema, oprima el botón LOADPRO, cae el voltaje. Si la respuesta es afirmativa, usted tiene alta resistencia o corrosión, pero, si no, entonces el cable está limpio. Pase a otra cosa. Si el voltaje cae, cambie la sonda negra a una tierra limpia. Repita la prueba y si el voltaje sigue alto, la resistencia alta está en la tierra. Si el voltaje vuelve a caer, la alta resistencia o corrosión está en positivo. Si usted lee voltaje fantasma, usted tiene un circuito abierto. Cambie la punta negra a una tierra limpia. Si el voltaje sube, la abertura está en el negativo. Si el voltaje fantasma no cambia, entonces la abertura está en el positivo. Si usted lee voltaje 0.000 volts, usted tiene un corto a tierra. Veamos la siguiente ilustración. Eso es todo por hoy, espero te sea de utilidad y no olvides dar me gusta a todas nuestras publicaciones y descargar nuestra aplicación para que siempre lleves contigo todos los temas de mecánica, para profesionales.